A compartir con ustedes la palabra de Dios. Estamos contentos nuevamente de poder tener el privilegio de poder estar aquí con todos ustedes. Ayer estuvimos hablando acerca de un tema. El tema que estuvimos viendo es acerca de las maldiciones generacionales. Vamos a seguir adelante, pero antes déjenme saludar a todos nuestros hermanos aquí en el área metropolitana, aquellos también que nos escuchan y nos sintonizan por medio de las diferentes redes sociales que tenemos, como Facebook, YouTube, que estamos compartiendo ahorita los diferentes programas que estamos desarrollando aquí en este programa de Hablando Claro. Hemos también compartido los programas de Hablando Claro en Familia. El programa de Hablando Claro en Familia se transmite por las mañanas, los días martes a las 12:30 y los días miércoles a las 9 a.m. Hoy se transmitió en la mañana y este programa se transmite de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde aquí por la estación de Radio Luz, y hoy también lo estamos compartiendo vía Facebook. Nos estamos enlazando, nos estamos conectando día con día con ustedes y les agradecemos por sus comentarios, sus preguntas que nos hacen llegar, y vamos a estar hablando o compartiendo con ustedes algunas de las respuestas de preguntas que nos han estado haciendo. Ayer recibimos algunas, uno de los hermanos que estaba conectado, ahorita voy a ver si localizamos su nombre. Quiero antes darle gracias a mi hermano Emanuel, que está nuevamente conmigo aquí en el estudio, aquí en los estudios de Radio Luz. Él es el que va a estar pasándome los recados, los mensajes de las personas que tenemos conectadas. Y les recuerdo, tú puedes participar, en vivo, ya si quieres, a través del teléfono aquí en cabina, 303-283-0635, 303-283-0635. Puedes participar con tus preguntas, puedes proponer incluso algún tema que te gustaría que desarrolláramos a través del programa de Hablando Claro. Bueno, lo puedes hacer. De esa manera lo que estamos haciendo es, pues tratando de interactuar con todos los que, les vuelvo a repetir, nos siguen continuamente a través de las diferentes programaciones que estamos transmitiendo día con día en los diferentes medios en redes sociales. Entonces, esa es la invitación que les hacemos para que tú también participes a través de cada uno de los programas que hacemos aquí en Radio Luz, ¿ok? Wilmar quien nos mandó esa pregunta, Jiménez. Y ella nos pregunta: Pastor, cuando uno da el estudio y hay alguien que reniega, ¿qué se puede hacer? Cuando uno da el estudio y hay alguien que reniega, ¿qué se puede hacer? Siempre va a haber gente que reniega, siempre va a haber personas que pues no les gusta la palabra de Dios, incluso algunos que no les gusta, ¿no? Cuando de repente la palabra de Dios nos confronta. Entonces, siempre hay ese tipo de personas. Venía hablando con mi hermano, estaba hablando con mi hermano Manuel otra vez, como el día domingo en el servicio que tuvimos en Longmont, lo estamos transmitiendo también en vivo a través de Facebook. Y en ese servicio que tuvimos en vivo, se nos metieron un grupo de satánicos y comenzaron a poner una de mensajes ahí de que Satanás era bueno, que Satanás nos amaba, y bueno, una serie de tonterías que bueno, pues realmente uno lo toma nada más como, no puedo decir un ataque, porque realmente no nos hacen daño, al contrario, nos damos cuenta que la palabra de Dios que se está predicando, pues está teniendo un efecto muy fuerte, aún en personas que simplemente no quieren nada con Dios, ¿no? Y eso nos da alegría, porque vemos que está haciendo su trabajo la palabra de Dios, tal como nuestro Dios nos lo dice en su palabra, que nunca va a volver vacía. Entonces, es una bendición. Realmente para mí el hecho de que haya personas incluso de diferentes denominaciones o diferentes, denominaciones, diferentes creencias, pues es una bendición. Tenemos personas que no comparten nuestra fe y cuando compartimos de repente se molestan. Hace algunos meses atrás, una hermana que nos sigue a través de nuestros programas de Hablando Claro, me hablaba y me decía: Pastor, dice, hay una persona que habla en el programa de Milo Sánchez y habla bien feo de usted, me decía.
Pero pues realmente no, hasta que ya un día, bueno, está bien, hermana, gracias por darnos el anuncio, ¿no? Y un día, casualmente, manda un mensaje y me dice, ahorita mismo estaban hablando, y bueno, pues ya vi, sí, sí era verdad, estaban hablando muy feo. Y era una persona que no comparte nuestra fe, una persona que para ellos Jesucristo no es Dios, un testigo de Jehová, y empezamos ahí a altercar un poco. Hay personas que de repente se me hacen muy, muy dulces, ¿no? Y lo digo de una forma irónica. Se me hacen dulces porque no es que la palabra de Dios no es para contender. Y en la Biblia nos damos cuenta que, por ejemplo, Judas, ¿no? Ayer hablábamos precisamente de esto y vamos a seguir la línea de lo que estábamos hablando ayer acerca de las maldiciones generacionales. Judas decía eso, ¿verdad? Amados, dice, por la gran solicitud que tenía de hablarles acerca de nuestra común salvación, decía Judas, dando a saber que iba a comenzar con un mensaje de salvación y de repente cambia toda la temática y dice, me ha sido necesario exhortarles que contiendan ardientemente. Por la fe, dice, por la fe que nos ha sido dada a los santos. Entonces, y a la fe a que se refiere, pues es la fe a la palabra de Dios, ¿no? Aquella convicción que tenemos que tener en la palabra de Dios. Y a veces la gente, aunque uno les hable tranquilo o les hable como les hable, de todas maneras la gente termina ofendiéndose. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros cuando una persona se ofende? Pues nada, no podemos hacer nada. No está bien que estemos peleando. Claro que no debemos de pelear, ¿verdad? La palabra de Dios se predica y va a haber siempre personas que pueden llegar a ofenderse, más si están acostumbradas a escuchar temas que de repente, pues, son temas temas que el Jeremías, por ejemplo, decía, ¿no? De los falsos profetas que endulzan sus lenguas. Pablo hablaba de los maestros falsos que se iban a amontonar y que iban a rascar el oído de la gente. Entonces, personas que les hacen sentir rico, que quieren, que les dan lo que quieren oír. Entonces, en ese aspecto tiene uno que tener cuidado. Y debemos de tener cuidado, ¿no? Los que predicamos la palabra de Dios, en estilos hay diferencia, ¿no? Hay algunos hermanos que son muy tranquilos para compartir, se respeta. A mí en lo personal me gusta mucho cuando las personas son tranquilas y dan la palabra y simplemente es cuestión de gustos, ¿verdad? Mas, sin embargo, bueno, a veces uno se apasiona predicando la palabra y está compartiendo y bueno, la está dando uno, pero uno respeta, ¿no? Los estilos. Entonces, a mí en lo personal sí me gusta tratar de hablar con convicción, parte de lo que se enseña incluso cuando aprendemos cómo predicar la palabra de Dios, de hablar con convicción, las diferentes formas, ¿no? Como debemos de hablar la palabra de Dios. No voy a dar una clase acerca de eso, pero son cosas que nos envuelven a través de la exposición de la palabra. Y hay quienes, bueno, pues son tranquilos y está bien. Tal vez no todos somos iguales y eso se respeta. Pero a final de cuentas, la gente que no quiere escuchar la palabra de Dios se va a ofender, se va a terminar ofendiendo. Y en ese aspecto nosotros no tenemos que preocuparnos, ni te preocupes, hermana o hermano, quien quiera que seas, no te preocupes por eso, porque si nosotros intentamos agradar a los hombres, decía Pablo, entonces ya no somos siervos de Dios. Y a veces la gente, por agradar a la gente, lo que hacen es que no les importa el no hablar la palabra de Dios como Dios quiere que la hablemos. Porque pues es que no podemos ofender a la gente, dicen, es que no es la intención, nunca jamás debería ser la intención de ninguna de las personas que enseñamos la palabra de Dios ponernos detrás de un micrófono para ofender a la gente, jamás, porque Dios pesa los corazones y eso, por supuesto, no es del agrado de Dios. Por naturaleza la gente se ofende, ¿sí? ¿Por qué? Porque se hablan cosas que posiblemente están haciendo, no les agrada, y cuando no les agrada, pues lógicamente hay una reacción, y la reacción que hay a veces es que pues prefieren tratar de aminorar la verdad de la incomodez que produce la palabra de Dios y a veces criticar, ¿no? Eso es lo que suele pasar, pero realmente
Cuando uno predica la palabra no está uno pensando en una persona específica. Esa es una falta de respeto muy tremenda. Eso es una falta de respeto a la palabra de Dios incluso, a nuestro Dios, porque somos enviados a dar el mensaje de Dios, no nuestro mensaje. Entonces, cuando la palabra de Dios se va predicando, que es la manera en cómo nosotros llegamos aquí al programa, a veces traemos un bosquejo ya planeado, hay veces que tratamos de irnos sobre la línea de lo que pues vamos compartiendo con ustedes a través de la conversación. Yo se los he dicho varias ocasiones, las formas en cómo nosotros vamos compartiendo la temática no es algo como ya preparado, como que aquí vamos a decir esto y acá vamos a decir, no, sino que es conforme se va desarrollando el diálogo que vamos teniendo entre nosotros y ustedes. Ustedes van en su carro, nuestro deseo es poderles hacer amena la travesía a su casa, están en su trabajo, en su casa, donde quiera que estén, aquellos que nos miran a través de Facebook. Bueno, entonces la idea es esa, ¿verdad? Eso es como lo vamos haciendo y es la manera en cómo lo compartimos. Entonces, así que, pues la respuesta sería, no te preocupes. Preocúpate si no estás dando la palabra de Dios bien. Sí, sí debe de preocuparse uno porque debe haber temor de Dios en nuestro corazón a los que compartimos la palabra de Dios y tener mucho cuidado de hacerlo bien. Y si lo estás haciendo lo mejor posible, sí, no te puedo decir perfectamente porque siempre puede haber errores que cometamos a la hora de compartir la palabra de Dios y tenemos que ser muy cuidadosos, sumamente cuidadosos, para que de esa manera no cometamos los menos errores posibles, ¿verdad? Ahora, tomando el tema que estábamos hablando ayer, estábamos viendo acerca de la advertencia del apóstol Pablo, que le dice a Timoteo que en los posteriores tiempos dice que el Espíritu, decía el apóstol Pablo, el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, ¿verdad? Apostatarán de la fe y apostatar pues es apartarse. Hoy tenemos un servicio allá en Denver, aquí tenemos servicio hoy en la iglesia de Denver, en el 421 South Federal Boulevard, y precisamente estamos hablando acerca de la vida de los reyes de la Biblia, estamos predicando acerca de la vida de los reyes de la Biblia, y hoy vamos a estar viendo acerca de la apostasía que practicó Salomón en su última etapa de vida, y precisamente el apóstol Pablo hablaba acerca de lo que iba a pasar en los últimos tiempos, cómo los espíritus engañadores y las doctrinas de demonios iban a provocar que la gente apostatara, que algunos apostataran. Y eso es una realidad, la Biblia lo dice. Hay mucha gente que está apostatando de la fe. ¿Y qué es apostatar de la fe? Apartarse de la palabra de Dios, apartarse del texto bíblico, irse por otras líneas que no tienen nada que ver, a veces con buena lógica, a veces con buenos razonamientos, pero simplemente no hay un respaldo escritural y nosotros tenemos que someternos única y exclusivamente al texto de la palabra de Dios. No podemos nosotros estar tratando de interpretar la Biblia a través de pensadores, filósofos, incluso comentaristas que se apartan de la palabra de Dios o teólogos, eruditos, etcétera, que se apartan de la palabra de Dios nada más porque fulano de tal dice. Y eso es una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado de que, pues es que el doctor fulano dice, el apóstol fulano dice, el profeta fulano dice, el pastor fulano dice, el maestro fulano dice. No, no es lo que el fulano sultano dice, sino qué es lo que la palabra de Dios dice en relación a todo esto. Y es ahí donde nosotros nos apegamos para poder traer la interpretación de la palabra de Dios. Entonces, estábamos hablando acerca de las maldiciones generacionales y se han agarrado textos fuera del contexto, ¿no? Por ejemplo, en uno de los textos que agarran para poder soportar este tipo de enseñanzas, dice Éxodo, ¿no? Éxodo capítulo 20, voy a leerles algunos textos, ¿ok? Así que si de repente me volteo de la pantalla, porque estamos transmitiendo en vivo, les pido disculpas. Está hablando de los 10 mandamientos, y cuando entramos al mandamiento de la cuestión de la idolatría, que viene siendo el segundo mandamiento, dice el capítulo 20 de Éxodo, versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres
sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, encontramos ahí una palabra, ¿no?, que se ha hecho uso para poder, aplicar esta doctrina junto con otros textos que ayer estaba compartiendo. Si no estuviste en el programa de ayer, atento. Recuerda que en la página de Facebook de la iglesia, el Árbol de la Vida, como en la página personal de Hablando Claro Denver y en mi página personal también de Pastor Gutiérrez, ahí estamos compartiendo con ustedes las transmisiones en vivo, en video. Entonces ahí lo puedes tú tomar. Y estábamos viendo textos, analizando textos que se han usado para poder soportar la creencia acerca de esta doctrina de las supuestas maldiciones generacionales. Cuando hablamos de maldición, en primer lugar, una maldición es un mal que viene sobre una persona, ¿no? Por ejemplo, habla la palabra de Dios que no maldigamos, ¿no?, que fuimos, que de una boca puede salir bendición y maldición. Entonces, una maldición tiene el sentido de algo, algún deseo malo que tenemos en nuestro corazón, que queremos que le pase a alguna otra persona, ¿sí? O es como una fuerza que va a traer algo malo a la vida de una persona. Habla la palabra de Dios acerca de las maldiciones, ¿verdad? Que incluso dicen que nunca van a venir sin causa. Habla de como la golondrina en su vuelo y como el gorrión en su vuelo y como la golondrina en su vagar. Dice, así la maldición nunca vendrá sin causa. Entonces, se habla de una maldición como un mal que viene sobre la vida de la persona, y el propósito de este mal es que precisamente a esa persona le vaya mal. Esa es la idea de maldición. ¿Ok? Entonces, cuando se habla de una maldición, se está pensando en eso, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y cuando hablamos de maldiciones generacionales, incluso hay algunos relatos, ¿no?, seculares. Por ejemplo, se dice que la familia de los presidentes, o de la familia Kennedy, que de ahí salieron varios presidentes. Se dice que esas personas, esa familia, fueron maldecidos, y que a raíz de la maldición que les arrojaron, sus hijos de esa familia, algunos de ellos terminaron en asesinato, otros de ellos terminaron en manicomios, y que lo que se planteaba es de que a ellos les arrojaron una maldición. Y aquí voy a entrar en algo muy importante. Ahora, vemos en la palabra de Dios, incluso algunos de por ejemplo, el profeta Balán. Si tú has leído la historia del profeta Balán, te lo encargo, capítulo 23 de Números, ahí lo encuentras, 22 y 23. Ese hombre tenía el poder para aquellas personas que él bendecía, les iba muy bien, y a los que él maldecía, les iba mal, y los arruinaban. Entonces, tenía ese poder, que estaba controlado por Dios, no era un poder de él, ese poder estaba controlado por Dios. ¿Por qué razón? Porque nos damos cuenta que cuando lo van a contratar para maldecir al pueblo de Israel, él va a consultar a Jehová, y entonces Jehová le dice, no los maldigas, porque ellos son un pueblo bendito, y no hay augurio sobre ellos, no hay maldición que tenga efecto sobre ellos. Esto habla del pueblo de Israel, que incluso nos damos cuenta, ayer hablábamos precisamente de los efectos, ¿verdad?, de desear un mal en contra de la nación de Israel, el pueblo escogido de Dios, como ha habido personas que de una manera sin temor han maldecido al pueblo de Israel y han terminado muertos. Y hablábamos de este hombre, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, cómo ese hombre murió de cáncer, y precisamente el cáncer se dice que le dio unas entrañas de lo más profundo de sus entrañas, porque así maldijo a Israel, diciendo que maldecía al pueblo de Israel desde lo más profundo de sus entrañas, y precisamente en esa zona de lo más profundo de sus entrañas fue donde le vino el cáncer. Eso es una maldición, ahí es donde vemos la maldición en operación, o el efecto de lo que es una maldición que se viene sobre la vida de una persona y que la arruina completamente y le puede ir mal, ¿ok? Ahora, en esto quiero que me pongan mucha atención. Voy a tratar de hacer un paréntesis y luego me voy a salir de ahí con este fin. Porque ha habido muchas personas, nosotros los pastores, y pónganme mucha atención en esto, porque siento de mi corazón decirles esto. Nosotros los pastores, sea una persona que se diga ser apóstol, que se diga ser profeta, que se diga ser evangelista, que se diga ser pastor, que se diga ser maestro,
cualquiera de estos ministerios, o cualquier otro ministerio de las personas que están sirviendo a Dios, ninguno, ni uno solo de las personas que servimos a Dios podemos maldecir a nadie. Ninguna persona, nadie. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque en esto nos hemos enterado de personas que han sido supuestamente maldecidas. Salen, por ejemplo, de que pastor sabe que pues ya no quiero estar asistiendo aquí, etcétera, me siento de esta manera, dan una explicación, hasta luego. No se vaya, porque si usted se va a venir una maldición sobre su vida, y le va a venir este juicio, y se va a quedar sin trabajo, y le va a pasar algo a sus hijos, y le va a pasar algo a su matrimonio, y le va a dar enfermedad. Esas son maldiciones, que por cierto, escúchenme todos los que están ahorita conectados, tanto en el Facebook como en la radio, esas maldiciones para nosotros los cristianos no tienen absolutamente ningún efecto, no tienen ningún efecto. ¿Por qué razón? Porque contra nosotros, el pueblo de Dios, no hay maldición que tenga efecto sobre nuestras vidas. Mucha gente, por falta de cimiento espiritual, de conocimiento de la palabra de Dios, a veces le dicen, es que me maldijo y por eso es que me está yendo como me está yendo, y es que él me dijo que me iba a pasar esto, que me iba a pasar aquello, y me está pasando, dice la gente. Lo que esa persona dice no es lo que está provocando lo que a ti te está pasando. Lo que está provocando lo que a ti te está pasando es tu falta de fe, que tú no tienes conocimiento de lo que tú eres para Dios, si eres un hijo o una hija de Dios. Y como no tienes ese conocimiento, entonces el diablo se aprovecha de eso. Porque una de las formas en cómo el diablo y los demonios trabajan es a través de la mente de la gente. Entonces, cuando ellos logran penetrar la mente de la gente y empiezan a trabajar a través de los razonamientos, a través de argumentos que se forman en la mente, entonces es fácil de que esas mentes queden cautivas y solitas comiencen a ser conducidas a prisiones, estoy hablando simbólicamente, a caminos malos, a decisiones incorrectas, basada en sus comportamientos o temores que les infundieron por medio de la falta del conocimiento de lo que nosotros somos para Cristo Jesús. Precisamente los días domingos estamos desarrollando un tema en la iglesia que les estoy compartiendo a los hermanos acerca de las diferentes armas espirituales que tenemos como cristianos. Este domingo es posible que vaya a comenzar a entrar para ver 7 demonios que vemos en la palabra de Dios que tienen operación dentro de la iglesia de Cristo. Y eso es parte de lo que vamos a estar viendo el domingo. Ahora, cuando la gente no tiene conocimiento, se dejan afectar por cualquier cosa. Porque creen que verdaderamente las maldiciones, entonces te estoy tratando de dar ejemplos y la definición de lo que es una maldición, ¿ok? Que es una fuerza que trae un mal hacia la vida de una persona. Y el fin es que le vaya mal a esa persona, que la arruinen, etc. Ahora, cuando hablamos de maldiciones generacionales, la idea que le meten a la gente en su mente es que, por ejemplo, si mi papá fue un alcohólico, si mi papá fue un mujeriego, si mi papá se divorció, si mi papá era peleonero, si mi papá era jugador, si mi papá era asesino, si mi papá era expresidiario, etcétera, etcétera, y pudiéramos enumerar muchas cosas, entonces yo traigo todas esas maldiciones generacionales de parte de mi padre y necesito ser liberado, le dicen a la gente. Necesito una liberación. Y por esa razón es que vemos muchos hermanos nuestros, que a veces, sí lo digo con tristeza, siendo arrastrados por diferentes corrientes, vientos de doctrinas que no tienen ninguna base escritural para poderles hacer creer las cosas que les hacen creer. Y lo peor de todo es que a muchos de ellos los han sometido a prácticas, escucha bien, de regresión, prácticas de hipnotismo, prácticas en las cuales se practica el espiritismo, porque les comienzan a decir, vamos a ir hasta el vientre de tu madre. Ayer me quedé en eso, que fue parte de lo que estoy hablando al último de este tema de las maldiciones generacionales. Vamos a ir hasta el vientre de tu madre y vamos a hacer una investigación y vamos a pedir al Espíritu Santo, porque desde el vientre de tu madre vamos a arrancar todas esas maldiciones, le dicen a la gente. Hermanos, esos son abusos en contra de la gente que no tiene conocimiento de Dios. La Biblia dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento.
Y como no sabe esta gente, pues se someten con la esperanza de que haya un cambio. Y ¿sabes una cosa, hermano? Ha habido y está comprobado, ¿eh? Hay incluso testimonios de personas que los han sometido a los famosísimos encuentros del G12, que por cierto ya se les cambió el nombre, pero que sigue siendo la misma práctica, donde a la gente la llevan y a ver, vamos a hacer una liberación y que vamos a perdonar los pecados y vas a escribir todos tus pecados en una hoja y después los vas a traer y hacen una fogata ahí y aquí vas a traer tus pecados y que te vamos a llevar a la cruz y tu encuentro, tu reencuentro y tu posencuentro y quién sabe qué. Todas esas cosas son parte de lo que se conoce hoy dentro del cristianismo como doctrinas de demonios comprobadas de mucha gente que ha quedado poseída por demonios y que hoy andan como sonámbulos, muchos de ellos, por diferentes lugares con la mirada perdida, endemoniados, porque son personas que ni conocían a Dios, que los sometieron a liberaciones, les expulsaron demonios a algunos y a algunos otros se les metieron más y ese tipo de cosas por falta de conocimiento. Entonces vámonos hasta el vientre de la madre, dicen, y ayer te decía, esto tiene pruebas científicas de que no hay persona que se acuerde o que tenga memoria de las cosas que vivió como de 2 años hacia atrás. O sea, estamos hablando de 2 años hasta el proceso de gestación, aproximadamente 3 años. Hay algunos que tienen una memoria muy buena, que se acuerdan de cosas que vivían cuando eran pequeñitos, muy remotamente, muy lejanamente, pero realmente no tienen un conocimiento así muy preciso, solamente lo que más o menos se acuerdan, pero no saben. Entonces, esas cosas son cosas que no están aprobadas por la palabra de Dios. Nosotros tenemos que someternos a la palabra de Dios. Tú no vas a encontrar en la Biblia, y escucha bien lo que te voy a decir, no vas a encontrar en la Biblia ni a nuestro Señor Jesucristo, ni a los apóstoles, ni a los discípulos que se pusieran a practicar ese tipo de doctrinas demoníacas. No lo vas a encontrar. Jamás lo vas a encontrar en la Biblia. Nunca vas a encontrar a Jesús, por ejemplo, a ver, vámonos, vamos a hacer un encuentro y se van a ir todos conmigo y a todos los voy a liberar. No lo vemos. ¿Por qué se practican esas cosas? Porque son cosas que la gente le gusta, llama la atención, atraen. Son cosas que la gente desea porque quiere respuestas rápidas a sus situaciones que están viviendo y en medio de su deseo de querer encontrar una respuesta son capaces de someterse a cualquier cosa. Y si le sale un brujo con Biblia disfrazado de pastor o de apóstol o de profeta, al mismo que se ponen a obedecerle y le dice y a participar en brujería y en una serie de cosas, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque no tienen conocimiento muchas veces de la palabra de Dios. Y no es muchas veces, no tienen conocimiento de lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, dice que visitará la maldad de los padres sobre los hijos. Y ese es uno de los textos que se ha tomado para decirle, mira, fíjate, cómo las maldiciones se van pasando de la primera hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen a Dios. Esto no habla de eso, hermanos, no habla de eso. Es bien importante que cada vez que tú escuches algo doctrinalmente hablando, te asegures que lo que dice ahí es lo que te está dando a entender. La Biblia no es tan complicada. A veces la gente que es abusiva, que se pasa de lista, ¿sí? El apóstol Pablo hablaba de unos hombres que decía, para que ya dejemos de ser niños fluctuantes llevados por doquier, por todo viento de doctrina, y luego decía, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Por estratagemas. Y esas son trampas. Esas son manipulaciones. Son cosas de una forma inteligente para cambiar lo que los textos dicen. Pero ese texto no habla de maldiciones generacionales. No quiere, si tú te pones a investigar incluso el significado de la palabra visitar, te vas a dar cuenta que no tiene nada que ver con el hecho de que lo que hizo mi bisabuelo me viene todavía a mí teniendo efectos sobre mi vida. Ahora, escucha todo lo que te estoy comentando, por favor. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, eso es lo que la Biblia dice. De modo que si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron. He aquí,
todo es hecho nuevo. En la serie que estamos dando los días domingos aquí en la iglesia de Denver, hermanos, en el Árbol de la Vida, incluso ahí andan todos los temas, ahí están en la página. Si gustas tú escucharlos, escúchalos por favor. Estábamos viendo acerca precisamente de una liberación que nuestro Señor Jesucristo hace, porque sus apóstoles le trajeron a un muchacho, a un niño endemoniado, que incluso los apóstoles no lo pudieron echar fuera. Entonces cuando Jesucristo llega a ese lugar, donde está viendo pues un poquito medio de relajo ahí, llega Jesús, se acerca al padre del muchacho, le dice, oye, traje a tus discípulos a mi hijo para que le expulsaran el demonio y no lo pudieron echar fuera. Y entonces dice, a ver, tráigamelo para acá. Y Jesús, después de haberlo reprendido Jesús, ¿no? Generación de incrédulos, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Y ahí está hablando Jesús, dice, tráigamelo para acá. Y entonces lo traen, ya lo ve, y le dice, ¿cuánto tiempo tiene que le pasa esto a este muchacho? No, pues desde niño. Y dice, oh, ¿y tú crees que yo lo puedo liberar? No, pues sí. Y dice el papá, sí creo, dice, pero ayuda a mi incredulidad. Y entonces Jesús agarra, da la orden que el demonio saliera fuera de ese muchacho, sale ese demonio, suelta al muchacho, y entonces cuando llegan al lugar donde iban los discípulos y Jesús, ya estando a solas, los discípulos le preguntan, ay Señor, ¿por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? Y entonces Jesucristo le dice, porque este género solamente sale con ayuno y oración. Género, usó la palabra nuestro Señor Jesucristo. Este género solamente sale con ayuno y oración. Y este género, hermanos, habla de una familia, o sea, de un tipo específico de espíritus inmundos que hay, que sí es cierto. Aquí es donde tenemos que entrar para ver el equilibrio de esta situación, que no son posesiones demoníacas, pero que son influencias demoníacas, que sí han venido de generación en generación. Y ahí es donde entramos en esta zona, donde nos damos cuenta que entendiendo que los espíritus inmundos que no tienen cuerpo, que todos los espíritus inmundos no tienen cuerpo, entendiendo que son seres inmortales, porque los espíritus no se mueren, los espíritus han estado existiendo desde el tiempo de la caída de Satanás, ¿sí? Aquí a la tierra. Después de esto empieza a aparecer la información acerca de los demonios. Quiero decirles una cosa, la Biblia, hermanos, la Biblia no da una información acerca de cómo nacieron los demonios. Hay hipótesis, hay ciertas teorías de cómo nacieron, pero no hay una fuente fuertemente respaldada por la Escritura que nos deje ver cómo los demonios nacieron, cómo surgieron los demonios, quién creó a los demonios. No hay ninguna fuente directamente que podamos extraer de la palabra para decir, aquí la Biblia dice esto y aquí está, Satanás es el creador de los demonios. Eso la Biblia no lo dice. Entonces, pero existen y comienza a arrojarse esa información. Entonces, ellos han existido durante mucho tiempo. Hay libros apócrifos como el libro de Enoc. El libro de Enoc es uno de los libros los cuales se han tomado incluso para traer una interpretación del evento que se dio en el libro de Génesis capítulo 6, acerca de cuando dice la Biblia que los hijos de Dios se tomaron para sí mujeres entre las hijas de los hombres, tuvieron hijos, de ahí nacieron gigantes y de ahí se ha tomado para poder soportar, pero ese libro se considera apócrifo, aunque en otras culturas sí lo han recibido y lo han aceptado como un libro verídico, un libro inspirado por Dios, un libro con autoridad. Entonces, ese libro nos permite ver cómo los espíritus tuvieron parte para enseñarle a la gente, a los seres humanos, y sí tiene sentido. Tiene sentido, son fuentes de información que tienen sentido, que las podemos tomar como solamente una fuente de información, no como una verdad, porque esto queda como entre signo de interrogación. Pero este libro enseña, por ejemplo, que los espíritus inmundos enseñaron a la gente cómo hacer armas para matarse, enseñaron cómo poder hacer de las plantas droga, dónde estaba la droga, enseñaron cómo hacer de las plantas ciertos artes mágicas, les enseñaron todas las cosas malas, invocación de espíritus, todo ese tipo de cosas, enseñaron el bestialismo, que es las relaciones íntimas de hombres o mujeres con animales. Toda esta depravación, todas estas cosas malas fueron enseñadas por demonios. ¿Puede ser verdad? Claro que sí. Eso sí es cierto. Es cierto, no podemos tomar esa fuente del libro de Enoc como una fuente fidedigna, pero sí es verdad porque sabemos que toda la maldad procede de Satanás. Entonces,
Ahí están esos espíritus inmundos. Han existido durante todo el tiempo de la caída de Satanás para acá. Y ahí están. No los debemos de confundir con los ángeles caídos tampoco. Son espíritus inmundos, demonios, denominados así en la palabra de Dios. Ahora, cuando vemos a través de la Escritura, entonces nos damos cuenta que estos espíritus sí han existido. Y los vemos en diferentes lugares, la manera en cómo han influido para poder, por ejemplo, enfermar a la gente, para mentir, para atormentar, para encarcelar, para espiritualmente hablando, para confundir, para que la gente no tenga fe, para cegar, muchas formas. Que te vuelvo a repetir, el día domingo vamos a comenzar esta parte de la serie que estamos viendo de la guerra espiritual, de 7 espíritus que la Biblia nos deja ver que están en operación sobre la iglesia. Ahora, cuando nosotros vemos eso y cuando Jesucristo dice, este género no sale sino con ayuno y oración, nos habla de un tipo de espíritu específico que influencia la vida de la gente de una manera específica. Ese tiene una influencia específica. Ahora, esto nos deja ver que entonces sí existe la posibilidad, por ejemplo, de que a nuestros bisabuelos o tatarabuelos eran influidos a través de espíritus que los llevaban a hacer por ejemplo, los incitaban mucho hacia el pecado, vicios, adicciones, hábitos, todo ese tipo de cosas, que también es parte de las obras de la carne que precisamente el diablo toma como una fuente para poder incitarnos y tentarnos y hacernos caer. Entonces, todo esto es como una telaraña, ¿no? Que vamos tejiendo. Te estoy tratando de dar de una forma muy amplia, muy breve, algo que es muy amplio. Entonces, estos espíritus es posible que entonces han existido de familia en familia. Se mueren los abuelos, siguen teniendo influencia sobre los hijos y luego sobre los hijos de los hijos, hasta que llega el momento donde nuestro Señor Jesucristo entra dentro de nuestras vidas, entra en la familia, entra en nuestra vida, y hasta ese momento se va a acabar la influencia directa que estos espíritus tenían sobre nuestras vidas. Directamente. Ya no van a tener potestad sobre nosotros. Antes éramos esclavos de todo este tipo de cosas. No podíamos libertarnos, no podíamos quitarnos la influencia de ellos. Gracias a Dios, ahora, por medio de la sangre de Cristo Jesús, ya tenemos el poder que es de Cristo Jesús manifestado en nuestras vidas para poder destruir en el nombre de Jesucristo, pisar o hollar serpientes y escorpiones, toda fuerza del mal, y nada nos daña. Entonces ahí está ya. Ya no tienen poder sobre nosotros. Jesucristo destruyó a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es a Satanás. Ya no hay una influencia que tengan sobre nosotros, al no ser que nosotros, como te decía hace ratito, la gente que tiene falta de fe, sí les afecta todo eso. Alguien les lanza una maldición y al rato andan todos nerviosos, todos temblorosos, empiezan a deprimirse, se empiezan a tomar ansiedad, empiezan a sentirse muy mal porque alguien les lanzó una maldición y dicen, es que fulano me dijo que si yo me iba o hacía esto o hacía aquello, me iba a pasar esto y me está pasando, dicen. Pero no es así, es por falta de fe. Ahora, en relación a las maldiciones supuestas generacionales, le han hecho creer a la gente. Te puse varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, mi papá, entonces si mi papá era un borracho, entonces su espíritu, porque así lo denominan, su espíritu de él se me transfirió a mí. Y ese espíritu se le va a transferir a mis hijos. Y así se va a ir de generación en generación. Y luego otro espíritu, tabaquismo. Ok, el espíritu de tabaquismo, porque hasta les pone nombre, ¿eh? Hay hermanitos nuestros que hasta les tienen nombre, hasta listas de nombres. Por ejemplo, dicen, el temor anda con el espíritu de ansiedad, anda con el espíritu de preocupación, anda con el espíritu de angustia, anda con el espíritu de turbación, anda con el espíritu de inquietud, anda con el espíritu de desesperación. O sea, hacen sus listas de demonios según ellos. Esas son doctrinas de demonios. Esas son las doctrinas de demonios. Porque si tú le preguntas a esas personas, ¿de dónde sacaste eso? ¿Sabes qué te van a decir? Es que la otra vez que le echamos el demonio fuera a doña Pancha, cuando lo estábamos echando fuera, le preguntamos, ¿cómo te llamas?
No, pues me llamo Chisme. Y aquí está conmigo murmuración. Y aquí está conmigo la mentira. Y aquí está conmigo. Y empiezan. Y nos dimos cuenta que todos ellos estaban juntos. Fíjate una cosa, que los demonios le dieron el nombre y ellos ya traen el nombre dado por los demonios. Cuando la Biblia dice que Satanás ni una verdad procede de él. Él es el padre de la mentira. Entonces cualquier nombre de demonio que den los mugrosos y apestosos demonios que están dentro de la vida de la gente no son nombres verdaderos. Y que a veces la gente se pone a hacer cada cosa. En la Biblia tenemos algunos nombres que tienen cierta función en la vida de la iglesia, como el temor. Ese es un espíritu que vemos ahí, que el apóstol Pablo dijo, Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor, de dominio, de valor y de dominio propio. Y hay varios de ellos que vamos precisamente a estar estudiando. Ahora, entendiendo esta parte, que si es posible que esos espíritus vengan influenciando la vida de las familias, de familia en familia o de generación en generación, no se puede aplicar de tal forma de que, pues como mi mamá era una mujer que le pegaba a mi papá y yo también soy, entonces yo traigo ese espíritu en mi vida. Te vamos a liberar, hermana. Véngase para acá, la vamos a liberar y vamos a echar fuera ese demonio porque ese demonio lo traía su mamá. Eso no es bíblico, hermanos. Eso no tiene respaldo bíblico, ¿sí? Y por lo tanto, tiene que ser desechado de nuestra vida. Todo ese tipo de cosas no es otra cosa, ese tipo de enseñanzas no son otras cosas más que gangrena espiritual que ha venido pudriendo el cuerpo lentamente y que a raíz de eso hay tanta gente enferma del alma porque no logran tener una salud, una sanidad, una vida sana espiritualmente hablando. El apóstol Pablo hablaba de unos hermanos los cuales los exhortó fuertemente, diciendo acerca de las vanas palabras, Eminó y Fileto. Dice Pablo, mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Fíjate lo que dice la Biblia, mas evita profanas y vanas palabrerías. Profanas y vanas palabrerías. ¿Por qué? ¿Por qué decía esto el apóstol Pablo? ¿Por qué tenemos que evitar las profanas? ¿Sí? ¿Qué son palabras profanas? Palabras mundanas que no tienen sentido. Palabras que vienen directamente del mismo mundo. Que no tienen respaldo escritural. Pero que a alguien se le ocurrió y escribió un libro y luego lo enseñó a la iglesia y luego otras personas, un grupo de personas lo oyeron y al rato se fueron de iglesia en iglesia y ahí andan con sus revelaciones supuestas. Dice Pablo, inspirado por Dios, mas evita profanas y vanas palabrerías. ¿Qué es una vana palabrería? Una palabra vacía, sin peso, sin sustancia, sin valor, sin sentido. Evita profanas, palabras mundanas, así vengan del más grande filósofo, pensador, erudito incluso, pero que no se sujeten a la palabra de Dios, evítalas, quítalas de tu corazón, no te van a hacer ningún bien, te van a carcomer como gangrena. Eso es lo que el apóstol Pablo decía a Timoteo, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Sabes qué es impiedad? Todo aquello que nos aparta de Dios. La piedad es todo lo que nos atrae a Dios. La impiedad es lo contrario. La gente se aparta y se va alejando de Dios. Y por eso andan a rato buscando brujos por donde quiera. Oiga, hermano, ¿y usted no hace limpias? No se imaginan la gente que de repente llega. Oiga, ¿y no me podría hacer no me va a hacer nada? Me dice una vez una persona, después de haber tenido una plática con él. No me va a hacer nada, es que fui a tal lugar y allá me hicieron esto, me hicieron con unas hierbas, dice. Eso es brujería, pura brujería, que desgraciadamente se practica en algunos lados, entre comillas, que se dicen ser cristianos y no lo son. Evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y luego dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se había efectuado y trastornan la fe de algunos. Se desviaron de la verdad, ¿sí? Y este tipo de enseñanzas, lo único que vemos es, se desvían de la verdad, ya van lejos. Y ahí anda la gente, ¿por qué? Porque les gustan sus Tylenol, les gustan sus placebos,
Sí, como cuando van al médico y no tiene nada. Llegan ahí a emergencias y luego mucho hispano sale enojado porque dicen, ¿para qué vine a emergencias? Nada más me dieron un Tylenol, nada más me dieron Motrin y ya me sacaron de ahí. Pues nada más a eso va. Y con esto no quiero decirte que no vayas al hospital, ¿eh? ¿Es correcto? Sí, claro que sí. Pero a veces nada más eso van. Bueno, hay muchos hermanitos que les gusta eso. Su Tylenol semanal. Unos 2 Tylenol por semana, unas 2 dosis. 2 dosis que hagan sentir bien. No importa que todos los demás días ande uno por los suelos, ande uno arrastrándose, ande uno prácticamente ido. Pero ya ahí viene otra vez el siguiente. Quiero que me tiren. Quiero arrastrarme un rato. Quiero sentir, dice, la presencia de Dios. Evita eso. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Ahora, en el libro de Ezequiel es donde nos deja ver la palabra de Dios como cada quien de los que pecamos, sea tu papá, sea tu tatarabuelo, tu bisabuelo, tu abuelo, tu papá, los pecados que ellos cometieron le van a ir a dar cuentas a Dios. Los pecados que tú y yo cometamos le vamos a dar cuentas a Dios. Tu papá no es el culpable de los pecados que tú estás haciendo, ni tú eres el culpable de los pecados de tu papá, porque hasta eso los llevan. Vamos a pedir perdón por los pecados de tu bisabuelo, de tu tatarabuelo. Y ahí están los pobres hermanitos. Señor, perdona los pecados de mi tatarabuelo, que ¿cómo se llamaba? Ni saben cómo se llamaba el tatarabuelo. Y que no sé cómo se llama, Señor, pero tú lo conociste. Perdona los pecados de mi tatarabuelo. De mis tatarabuelos, porque tenía 4, Señor, de parte de mi mamá y de parte de mi papá. Perdónalo, Señor. Y luego se vienen con nosotros 4 de los bisabuelos. Perdona los pecados de mis bisabuelos y los pecados de mis abuelos y los pecados de mi papá. Imagínate nada más, pobre alma, cómo anda de afligida. Pero son doctrinas de demonios, que precisamente el objetivo de las doctrinas de demonios es que la gente se sienta oprimida, viva oprimida, con una carga como si fuera una losa detrás de ellos, que no los deje ni respirar, porque no pueden, porque su alma todavía está atada, su alma todavía está bajo opresión, no ha sido libertado. La Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vas a conocer la verdad, y la verdad es la que te va a libertar, y la verdad es Cristo Jesús. Y te das cuenta entonces cuando vienes a Cristo que ese tipo de basura doctrinal, ¿sí?, no tiene ningún efecto en tu vida. Lo que Dios quiere es que tú te pongas a cuentas con los pecados que tú haces, yo me ponga a cuentas con los pecados que yo hago, y que cada quien seamos responsables de nuestros actos y que dejemos de estarle echando la culpa a los pobres abuelos, tatarabuelos, que algunos de ellos tal vez ya están, sabrá Dios en dónde, y que ahí estamos todavía pidiendo perdón por los pecados que hicieron. Hermanos, eso parece cosa de niños, pero desgraciadamente mucha gente ha sido engañada y sigue siendo engañado a través de este tipo de doctrinas, y te lo digo con toda certeza y convicción, doctrinas de demonios. Eso no es otra cosa más que doctrinas de demonios. Hermano, quiero darte gracias por haberte quedado conmigo. Recuerda que el programa de Hablando Claro se transmite aquí por esta estación de Radio Luz, 1650 AM, de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Saludo a mis hermanos que estuvieron conectados conmigo a través de nuestro canal en Facebook, en nuestra página y redes sociales, y también a aquellos que se están suscribiendo a nuestro canal de YouTube. Recuerda, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, hermano. Ahí les va a llegar automáticamente cada uno de los videos que estemos desarrollando a través de los programas. Te van a llegar. Tenemos programas familiares, programas de la iglesia, predicaciones de la iglesia, programas de aquí del programa Hablando Claro, y te van a llegar automáticamente. Así que suscríbete a nuestro canal, ingresa a nuestras páginas en Facebook, regálanos tu like, hazte parte de nosotros y vas a poder enlazarte con nosotros cuando esté la programación. Vas a poder ver el programa en vivo en Facebook. Si vas en tu carro, incluso lo puedes llevar por ahí por un lado, ¿sí? Y manejando puedes ir escuchando lo que vamos compartiendo. Si es que no tienes acceso a la radio o estás en algún lugar incluso lejos, díganle a sus familiares, porque también en otros países hemos estado recibiendo notificaciones, saludos de hermanos nuestros en otros países, en otros estados, y les saludamos desde aquí, desde el estado de Colorado, que es donde transmitimos el programa de Hablando Claro. Dios nos los bendiga. Es para nosotros una grande bendición el poder contar con ustedes. El viernes los esperamos de nueva cuenta
a las 6 de la tarde. Mañana estamos nuevamente aquí, pero vamos a tener otro programa. Es una predicación. Y el viernes estaremos en vivo con ustedes a través de nuestro programa Hablando Claro. Dios me los bendiga. Llámenos al teléfono. Ahí puedes dejar tus preguntas, tus sugerencias. Si tienes algún tema que te gustaría que desarrolláramos aquí con ustedes, mándenos sus sugerencias y con mucho gusto vamos a compartir con ustedes. 720-612-5555. 720-612-5555 es el teléfono donde tú te puedes conectar. Y ahí te van a dar la información acerca incluso de los dos ministerios o las dos iglesias que tenemos para poder servirte mejor. Una aquí en la ciudad de Denver, Colorado, y la otra en Longmont, Colorado. Dios te bendiga, cuídate, te espero mañana. Recuerda que estamos aquí de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. 720-612-5555 es el teléfono donde tú puedes llamar. Dios te bendiga. Entonces, esto fue el programa de Hablando Claro. Hasta la próxima.